Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a otro episodio de Ya Cuenta Cuenta. Después de un par de semanas inactivo, me encuentro aquí con Pablito Campoverde. Pablo, ¿qué tal, loco? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Se nos dio al fin. Oye, sí, comenzando por ahí. Gracias primero por tu invitación a tu podcast que, bueno, está creciendo y lo he visto antes y mil gracias por la invitación. Todo muy bien, espero igual estés bien. No, chévere, Pablito, muchas gracias. Como digo, creo que le estábamos arrastrando esta invitación ya de un par de semanas. Claro, Ciertas circunstancias que se complican, ¿no? Ya la vida del adulto, loco. siempre pasaba algo, ¿no? Sí, Chuta o algo, ¿no? Y Pero bueno, aquí aquí estamos. estamos. Quisiera arrancar con un tema que me parece full interesante. Vamos a ir tocando por partes. Cabe recalcar que eres psicólogo clínico, entonces estábamos hablando de que trabajas con chicos con autismo y todo eso. Me gustaría que cuentes tu experiencia de cómo es trabajar con este tipo de población, ha sido tu experiencia, qué has aprendido y todo eso, cómo ha sido tu experiencia en esta área. Bueno, creo que es un mundo primero nuevo al que entré desde hace unos 5 años más o menos. Ok. Cuando aún estaba en la universidad, cuando estaba prácticamente ya en los últimos años, el último año haya sido. O sea, el primer acercamiento al autismo que tuve fue cuando, en esa época, acabando la universidad, tuve la oportunidad de dar clases a niños, niñas de artes marciales. Ok. Y en ese grupo de 15 niños, entre comillas, neurotípicos, habían dos niños que los papitos ya me dijeron, oiga, quiero conversar con usted antes de las clases. Y yo digo, bueno, y mi hijo me dice, ¿tiene autismo? Y así, bueno, sí, sí, en la U ya escuché, ya hemos visto, nos dan como parte de la carrera, ¿no? Claro. Pero no a fondo, entonces uno Ujú, ya solo tiene una leve idea. ujú. Entonces ahí dije, bueno, no pasa nada. Y el otro chico, el papito, me dice, tiene un diagnóstico de Asperger y que ha venido expulsado de otra academia de taekwondo, no, algún tipo de arte marcial. Ok. Y yo dije, bueno, ¿y por qué le expulsaron? No, es que no podía estar quieto a veces. Entonces digo, no se preocupe, aquí vamos a hacer lo posible por integrarle. Y él seguro, o sea, como que el papito así como que lo pensó dos veces. Así. Ok. Dije, sí, no pasa nada. Y eran 15 niños, si no estoy mal, 14, 15 niños. Dos niños. Y bueno, claro, los niños se dan cuenta cuando ves cuando alguien se comporta, digamos, diferente al común Ah, ok, sí. y se De ley. daban como que a veces gritos. En autismo se dan las sensibilidades hiper o hipo, es decir, son sensibles a los sonidos, a los colores, a los ruidos, dependiendo el espectro. Ah, ok. Entonces, este niño tenía una sensibilidad auditiva Ok. y en donde entrenábamos el techo era de zinc. Ok. Y cuando llovía el techo tendía a sonar toc, Ah, de toc, ley. toc, Es así de una era más manera más duro. brusca, de ley. Y el niño solo se tapaba los oídos y se bloqueaba para la clase. Pero los niños le veían y ahí es cuando decían, ¿por qué hacía eso? ¿Por qué se tapa? Y me empecé como a autoeducar en cómo manejar esas cosas Ok. porque aún estaba acabando la U y Ujú. todo. Y bueno, ya había hecho artes marciales, pero esa era otra historia. O sea, ya aparte de tener esta tipo de armonía distinta, como le dicen en la andina, una armonía distinta de existencia. Así le tratan a veces, dependiendo de la perspectiva epistemológica de que le veas. Pero bueno, esta particularidad de los niños que le Ujú. veían, entonces me tocó explicarles y ahí fue como que wow, y me tocó ir a leer más, entonces, ¿por qué pasaba estas cosas? Y te das cuenta que son cosas que sí tienes que investigar un poquito Ujú. más a fondo porque se pueden confundir, etcétera. Y es tan bonito porque ese niño logró, resumiendo, no que venza esa hipersensibilidad que no se podría quitar, digamos, pero Ujú. sí se pudo regular Ah, ok. para que pueda hacer la clase y no le afecte tanto. Entonces el niño era casi, pero hacía los movimientos de ir y vuelta, los golpes, etcétera, pero Ujú. ya, pero algo también importante, lo que es bacán de los niños, la presión de ellos al decir que no le veían como algo malo, o sea, como tal vez los adultos tendemos a etiquetar, como hablábamos Ujú. antes, así, ellos le veían así como que les explicas y Ok. todo bien, así. Sí, de ley. Y justamente me haces de acuerdo que alguna vez vi un video donde era como un experimento social y le ponían a niños, digamos, al padre y al hijo al lado, pero los dos estaban divididos como por una tabla.
¿ya? Y proyectaban en una pantalla eh, imágenes, bueno, eran videos cortitos de personas que tenían parálisis cerebral, entonces tenían la posición de la cara distinta, las manos, todo eso. Entonces, los niños veían y se reían, pero como en inocencia, o sea, porque para ellos era gracioso los gestos que ellos estaban haciendo. Entonces era como, en cambio el adulto era como reaccionaba como que, uy, no, eso no es chistoso, o sea, no, y le veían al hijo así como por encima de la tabla, y se sentían avergonzados porque el niño se reía. Pero lo que tú dices, o sea, más que una risa burlona, es una risa de inocencia, de que Inocencia. simplemente esa persona tiene unas características diferentes a las mías, pero sigue siendo un ser Sí, humano. O sí, sea, sí. sí, sí, no hay esas etiquetas como tú dices. Etiquetas. Ajá. Y ahí es algo tan bonito también, bicho, que aprendí, que siempre me acuerdo. A veces uno sí llega a enseñar, pero también llega a aprender con los niños. Totalmente, claro. Con Sí, los, sí, muy de acuerdo en eso. con los niños aprendes, porque ellos a veces se peleaban, pero a los 2 minutos ya estaban bien. Ah, claro. Nosotros a veces Ujú, el orgullo, o todos nos ponemos ujú. barreras entre las personas bien grandes. Y a veces volver a esas experiencias de jugar, de dinámica. Yo por eso siempre les agradecía, o sea, al final de las clases, como que, oigan, bien, o sea, me hacen llegar a la casa y no solo les enseño en serio y ellos, bueno, y también a veces entre eso, a mí me gustan los animes y pa, casualidad le gustan a los niños y ya hablábamos de Y hay eso, un tema, y hay un claro. tema, que anime, que la magia, que por qué lee esto. Y de alguna manera esas dinámicas que he tenido en mi vida me han acercado, Ujú, o ha sido fácil así, y bueno, y ahí es volviendo a la historia de cómo me acerqué al autismo y eso. Entonces tuve esta parte con los niños y bueno, se acabó el curso y fue todo bacán, se pudieron integrar a los ujú. niños, resumiendo, los otros niños cuando les explicas como que bacán, se mejor sí, pero claro, tuvimos que explicarles de una manera distinta, sin ellos, pero ahí acabé, digamos, la U. Ujú. Y justo en esa época, eh, como ya estaba en esto de las artes marciales, a este centro me llegan como decir, oye, están buscando una persona para artes marciales, no para psicólogo ni nada, porque aún estaba acabando. O sea, el Y primer acercamiento que tuviste con la parte profesional fue en un lado totalmente diferente a la psicología. exacto, como que, oye, dale una clase de artes marciales en este lugar que se llama Adacapia a estos niños porque el otro profe ya no puede. Y claro, yo sí, gracias por la oportunidad, ¿no? Y bueno, ahí entré, pero y daba que 2 horas, Ujú. 3 horas, pero de esta dinámica de iba con el uniforme, Ok. todo, y todo bacán. Pero luego en esa época, justo algo, las coincidencias, el personal de psicología que estaba en esa época de ahí tuvo que salir. Ujú. Y o casualidad yo también me llegué a graduar justo en esos mismos Ok. lugares en el 2019. 2018, perdón, me gradué, sí, 2018. Y Pablo me dice, llegó justo una evaluación, ¿nos puede ayudar? ¿Usted hace este test? Yo digo, sí, sí, me enseñaron, creo que me enseñaron. Y Pablo, o sea, me fui hacia abriendo paso a esto del autismo. Y bueno, yo soy partidario de Carl Gustav Jung, Ujú, de psicólogo en cuanto a las sincronías que él habla de la ujú. vida, de que todas las conexiones que pueden llegar a ver medio raras tienen algún tipo no explicación, pero sí un sentido Ujú. a lo que haces. Como que todo Y está conectado de alguna u otra de manera, alguna u ya. otra manera, esto que estamos haciendo, incluso aquí, este diálogo, Ujú. por algo tal vez no se dio esos otros días. Sí, totalmente, sí. Y bueno, entonces dije, esta es la línea para que todo, y pa, salían cursos, uno de autismo, y pa, uno que es así para diagnóstico, esas cosas. Y yo, casualidad también, ahora estoy acabando una maestría, así mismo en autismo en la Andina, Ujú. y así mismo de todo se fue conectando, como aprendí muchas cosas, porque es una investigación de la directora que es ecuatoriana Ujú. y no hay mucha investigación de autismo. Y una pregunta, Pablo, en este sentido, digamos, durante tu carrera, ¿tú tuviste alguna noción hacia de querer especializarte en esto? ¿O fue este momento específico en tu vida que te llamó la atención y dijiste, quiero especializarme en personas que tengan autismo? ¿O ya tuviste una noción en algún momento? Yo creo que fue Esa después, experiencia. esa experiencia, así como que sí, se abrieron las puertas, porque fue así una cosa tras otra, sí. Y claro, me tocaba ir a Quito antes de la pandemia, 9 horas cada 15 días, presencial era la Ujú. maestría, hasta que bueno, Y pum, claro, la pandemia.
de ley. Y bueno, acabamos virtuales. Entonces ahorita solo estoy en la tesis, pero también es un plus que me ha hecho como que ahondar más en ese tipo, o sea, como un tipo de, ya, no sé si sería especialización, pero Ujú. ahí en el campo. Entonces me ha gustado, agradezco a las personas, por ejemplo, primero mi profe de artes marciales que siempre me abrió ese paso y luego a la persona que fue la presidenta de la asociación porque ella tiene un hijo Ujú. ya de 20 años autista y que en Ok. base a eso crea ella donde esa casa donde se Ujú. llama Dacapia donde trabajo y que asimismo son gente fabulosa que cuando tienen en su familia esta armonía distinta de existencia ya no se importan tanto en lo material, en lo banal a Ujú. veces que tiene la vida. Oye, y tocando un poco este tema, quizá haciendo referencia a lo que hablábamos hace un ratito, de que todo está conectado, me hiciste acuerdo, no sé si has visto esta serie de Dark, Sí, de y ley. entonces como que todo está conectado, todo tiene un sentido y todo eso. Y una vez hice un video, no sé si viste, acerca de los vacíos Sí, existenciales. sí, Entonces qué el rato que bonito. tú desenredas ese nudo en tu vida, es como que todo empieza a fluir. Y yo sí, a ver, si hablamos de temas de Dios y todo eso, como que soy un poco escéptico a eso. Respeto mucho a las personas que yo digo, si En qué crees, perdón? ¿En qué? oye, yo creo o sea, en el ser humano, ¿me explico? No creo como que en un Dios exterior, en algo que rija las fuerzas de la naturaleza. Podríamos, si hablamos de un Dios, podría creer en el Dios de Spinoza, o sea, ya que todo está así, que la naturaleza es porque es, Es porque... pero no en el sentido de que está un Dios y que creó la vida en 7 días y todo eso. Ahora, soy muy partidario de las personas que, más bien soy partidario del respeto, o sea, si tú tienes una historia que te cuentas de ti y la epistemología de esa historia te hace estar en paz contigo mismo, todo bien. Ahora, si hay algo que te está quizá no dando la paz, te tiene en conflicto, entonces quizá deberías revisarte a ti mismo. Entonces, como digo, esta parte de que todo está conectado y dices que este tipo de familias como que tienen una percepción diferente de la vida por una situación en específico. ¿Ha habido alguna experiencia que te haya marcado o sea, digamos, sería una experiencia externa, ¿no? Porque al final lo vives desde afuera como terapeuta, como entrenador, Ujú. pero ¿ha habido una experiencia que te haya cambiado un poco el chip de quizá de tu manera de ver la vida, percibir las cosas? Claro, y justamente por eso agradezco haber entrado al mundo de la diversidad, digamos, en este caso, porque es una diversidad neuronal. Ujú. Entonces, el mismo Tommy, hijo de la persona que te menciono, Ok. te das cuenta que al ser un autismo no verbal a veces la sociedad y te das cuenta que es literal la que llega a incapacitar más a la persona que la Sí, misma sí, full. persona. Y te das cuenta también que estamos acostumbrados a no tolerar la diferencia o la inexpresión o la falta de adultocentrismo de que todos, que yo quiero que sea como yo quiero porque así soy y así estudié y tienes que ser así, en vez de ver en esa persona la oportunidad de aprender de alguien totalmente único, o sea, Ujú. especial, nadie es igual. Peor en autismo, o sea, si ni tú y yo somos iguales, ni se diga niños, niños, todos somos diferentes. Ujú. Y ahí me di cuenta que en esas experiencias tenemos que ser un poquito más empáticos, Ujú. aceptar esas cosas y luchar porque personas que obviamente, o sea, el relajo de los carnets de discapacidades, o sea, gente sin voz ni voto que Ujú. tenemos la oportunidad de ayudarles. No tengo hijos, me han dicho, dice, ¿cómo puedes? Pero sí, no, tal vez es mi decisión, no por ahora, quién sabe después, no Ujú. sé, pero por ahora no es mi no. Y lo que tú dices es muy importante, Pablo, y comparto mucho, te sigo full en esa idea, porque lamentablemente una vez vi una serie, no sé si has visto Sense8, tal vez. No, Es una serie que siempre a la persona que le habla de esa serie le recomiendo. voy a Puta, es una verla. serie full buena, tiene full cortes humanistas, porque te habla de la aceptación, de la igualdad, del amor, del ser empáticos, del saber que somos una sola especie y que no deberíamos estarnos matando los unos a los otros. Pero hay una frase que dices que va con lo que tú dijiste, que es la sociedad la que te incapacita y que no toleramos las diferencias. Esta frase es así, decía, el sapiens vive en un mundo delimitado por sus miedos y no hay nada más que le dé más miedo que lo diferente.
Entonces, exacto. Y cuando tú encuentras a alguien que piensa diferente que tú, que ve la manera de una, o sea, el instinto es de supervivencia, rechazarlo y hacerte a un Exacto. lado. Entonces, yo creo que eso es importante, tener ese tipo de choques. Siempre lo digo, conversaciones, para tener relaciones saludables hay que tener conversaciones incómodas, con Incómodas. temas que digas, hijo de pucha, pero adentrarte en eso. Porque al final, Sentir. algo me va a decir Pablo que yo diga, ah, bacán, Simón. Y, Ujú. y, y lo que tú dices, en la diversidad está lo chévere de Lo la chévere vida, de la lo vida. bacán. Es verdad. Y justo en la parte hablando de diversidad, encuentras cosas. Me gustó lo que dijo una profe, siempre vemos, y me gusta repetir esto, de que siempre estamos orgullosos de la diversidad de las plantas, biodiversidad, y entre que más diverso, más Mejor, orgulloso. Y cuando claro. tú dices, vemos a alguien diferente, más bien al contrario, le Ujú. hacemos a un lado, cuando debería ser, wow, ¿por qué piensa así? ¿O por qué? Y debería ser como que, así cuando encontramos una especie rara o especial y queremos, así deberíamos ver y asombrarnos hablando de pensamientos. Y bueno, y ahí sigo, bicho, en esto de ya 3 años, sí, 3 años en autismo, 4, digamos, desde que antes de la U, desde esto de las artes marciales. Y bueno, ¿Qué es que, perdón que te interrumpa, qué es sí, lo más difícil, digamos, o qué es las limitantes que se tienen? Porque de ley, o sea, yo creo que sin obstáculos no hay proceso y sin proceso no hay progreso. Entonces a veces es necesario tener los obstáculos en nuestra vida porque de una u otra manera te vuelven incluso más creativos para resolver una situación. Lo que tú dijiste, o sea, me dieron en la U y nos dan clases sobre el autismo y todo eso, sobre los espectros y diferentes patologías o diferentes condiciones. Sin embargo, es en la parte práctica o en la vida profesional donde ya tú profundizas y es más, muchas veces te toca autoeducarte, volver a investigar un poco más. Entonces, ¿cuáles son las limitantes que tú encontraste al trabajar con las es personas una así? buena pregunta porque hay bastantes, en cuanto al menos en tema de autismo, bicho, es un poco debatible hasta ahora. Primero porque no sabemos la causa exacta hasta ahora, Claro, hay teorías, genes implícitos, pero que a la misma vez esos genes están implícitos en otras claro. cosas, entonces no se puede decir que así es 100%. Desde ahí ya decimos que hay corrientes que hablan, y entonces las limitantes para Ujú. mí que se pueden evidenciar así son las corrientes epistemológicas con las que abordes O sea, la el cantidad de caso. información que puede haber sobre eso. Exacto, Ok. exacto. Y la forma de abordar también, Ujú. porque antes era visto como un tipo de esquizofrenia. Ok. Entonces imagínate cómo ha ido evolucionando hasta llegar a una neurodiversidad desde Judy Singer, que es una activista que acuña la palabra neurodiversidad en su artículo, madre de una persona autista, en donde ya no se le quiere ver al autismo incluso como patología, sino como que una configuración distinta de cerebro. ¿Por qué hablamos de patologías? Se habla de patología porque simplemente a alguien se le ocurrió hacer una campana de Gauss que aquí es lo normal y si no estás aquí, pues estás en lo patológico. Ujú. Y eso ha sido tan dañino porque ahí no aceptas la diversidad o la diferencia, sino estás encasillándole a la Sí, gente full. en algo tan recto y dices, no, y la campana de Gauss, ¿por qué? Y no debe Ujú, ser así. ujú, Si no estás aquí, entonces, no, no, estás loco o ujú. estás mal, piensas diferente. Uy. A la final es que el ser humano creo que tendemos a eso, a etiquetar las cosas para, más bien, ni siquiera, perdón, ni siquiera para identificar a las cosas, sino para diferenciarme de ello y como que mantenerme yo dentro de lo normal, entre comillas, normal, porque sabemos que la normalidad cambia con el tiempo. Cambia. Incluso en el DSM-3 creo que estaba escrito que la homosexualidad era un trastorno mental y ahora no está. Se Entonces, desarrolla. algo que tú dices y yo creo que incluso, ya dije en un podcast anterior que muchos colegas me han de matar por esto, pero yo sigo pensando que la psicología es una pseudociencia, Ya. porque hay mucho por estudiar. Sí, O hay sea, bastantes complejos. es muy complejo, porque Muy. por ejemplo, puse un ejemplo muy chabacano en el podcast anterior que decía, tú si pones 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, el resultado va a ser agua, ¿no? Pero si tú y yo tenemos una situación similar, tú la vas a procesar de una manera muy diferente a la mía. Por más la muerte de alguien, por ejemplo. Tú lo puede Ujú, que el duelo te dure más tiempo y a mí ujú. menos. Entonces no hay algo, una terapia exclusiva para esa persona que digas, esto le va a servir. Entonces yo sí estoy un poco en contra de eso de etiquetar a las personas. Incluso vino, no sé si has escuchado alguna vez una entrevista que le hicieron a Marilyn Manson cuando hubo una matanza en Estados Unidos No. y le habían preguntado al man, ¿usted qué hubiera hecho?
con los chicos, ¿cuál sería su castigo? Dicen, no, yo les hubiera escuchado. Porque ¿qué les llevó a hacer eso a esas Que les personas? llevó O sea, estamos de acuerdo que es una una brutalidad, locura. una locura. Pero ahora, no trates del síntoma, trate el origen El de la origen, enfermedad o lo que le está claro, llevando a la persona a hacer. No sé qué opinas. contexto. Exacto, no sé qué opinas tú de eso, sí. Claro, es que imagínate, bicho, vos dices ahí, abarcan temas, yo creo que mucho de contexto, o sea, que nada está ligado de nada, o sea, que todo está relacionado, me gusta la palabra metabolismo social natural. Wow, O nunca sea, lo había escuchado. es también de un profesor Jaime Bray, la teoría de él. Desde que votamos esa basura nos va a afectar al futuro. O sea, desde esa cosa, no es que ya vote y no pasó nada y ya. Desde esa pequeña acción algo está ahí intrínsecamente. Se puede incluso en las filosofías antiguas llamar karma. Si es que haces algo, Ujú, algo, la balanza se tiene que equilibrar. Quién ujú. sabe si sea eso. Como Thanos o así. Hay algo así. Cha. Sí, sí, y eso, el universo tiende a equilibrarse solo también. Es Así. una ley, es Ajá. parte de la ley. Hay el libro, no sé si has leído el Kybalión. Oye, mi hermano ha leído, tiene ahí, Le pero después de daste. la crisis existencial que le dio, dije, pucha, voy a esperarme un poquito. Oye, bien bonito. De la líder con la correspondencia, de las Las, polaridades, las todo eso, siete sí. leyes Sí, que full, plantea. de lo que me contó, full interesante el libro. Bien, bien. De ahí es cuando uno ya se mete en esos temas. Uno siendo psicólogo siempre le gustan temas, ¿no? Bueno, Existenciales, de trascendencia, un poco, sí, sí, pero sí, volviendo a lo que dices, es verdad. El contexto va a limitar también como Ujú. yo nos... Porque, por ejemplo, al menos en autismo, hablando de esto, si es que esa familia no acepta, como tú dices, y hacer incluso un proceso de diagnóstico puede vivirse como un duelo cuando lo das por primera vez a una Claro, familia. es que yo digo que es una pérdida de una realidad que estaba hasta ese momento establecida. Exactamente. Tener un hijo, tal vez no con esa condición, entonces Claro, se cortó eso y ¡pum! se te derrumba todo lo que tenías hasta ese momento, de ley. Y ahí ese contexto va a influir en que si puedas abordarlo mal, manejarlo, sobrellevarlo y que la gente te acole. O sea, no es que diga cuando vea a un niño así, que te diga, oye, ¿por qué le criaran así los papás? O que, sino más bien, como tú dices, preguntar, o como dijo, preguntar. Ujú. O sea, ¿qué pasa? Y más bien antes de etiquetar o dicen, niño mal criado, Claro, niño... sí, de ley. Claro, enseguida el contexto que son esas personas, nosotros también al mismo tiempo, enseñar eso como desde nuestra Ujú. trinchera. Sí, exacto, psicoeducar. Psicoeducar, Ujú. no sé, chuta, ¿qué más? En eso. O sea, Oye, es que es complicado porque, o sea, ponte, vi una vez que cuando hubo esto del 30 de octubre, hiciste como la Cris, saludo a la Cris, te grabó un video haciendo magia así. ujú, Entonces, llevo esto de contexto porque mucha de la gente se volcó a las protestas y todo eso, pero si somos completamente honestos con nosotros mismos, o sea, no me voy a quedar callado, voy a hacer mi parte, lo que me toca, lo que me corresponde, pero llevar un cambio a un nivel macro, o sea, total y mundial, es muy muy difícil, difícil. es muy complicado, o sea, al menos de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, porque somos mucha gente, o sea, si, imagínate si entre cuencanos a veces nos tiramos mierda entre nosotros, no se diga, o sea, ponte ya después, yo siempre digo, somos, cuando, en cuestiones de fútbol, Cuenca-Barcelona es Guayaquil contra Cuenca, pero juega Ecuador-Colombia, ya todos somos Ecuador. Entonces, No más, es la complejidad de la mente humana la que nos lleva a separarnos, a diferenciar entre nosotros y ellos. O sea, nosotros lo que conozco, lo que me tiene en mi zona de confort, y ellos ya el que no piensa como yo, el que ve el mundo diferente, de diferente manera. Entonces, es muy complicado, o sea, llegar a una psicoeducación, porque al final, dije en algún video, está bien, o sea, no voy a decir, a conformarme con, ay, es que yo hago mi parte, es que yo tomo jugos con sorbetes de cartón y ya no de plástico. O sea, sí, quizás tu parte, pero sigue también trabajando en cosas en que otras cosas. pueden perjudicar, no, perdón, que puedan tener una repercusión a nivel macro. El concientizar, el quizá ayudar a más gente que vea el mundo de otra manera, no sé, o sea, es difícil, pero hay que hacerlo. Yo creo que ahí no sé qué tú piensas de esto que te voy a decir, porque ahí entro de nuevo en esto de metabolismo social natural y es una teoría del señor Jaime Breire, un quiteño, Ok, señor súper estudiado, creo. Y esta teoría ya están aplicándose. Él ha sido profesor de doctorados en Brasil y todo. Es ok. alguien que ya ha investigado de Ecuador, Ujú. en donde ya no te habla de
causa-efecto para delimitar un problema, sino de procesos. Y el man te dice que, como tú dices, es complicado irnos a las protestas y somos pocos y cambiar a todo el mundo es un trabajo, pero una utopía casi, Ujú. llegar a eso. Sin embargo, el man te dice que sí, si trabajamos como solo en que esa parte de esa causa, no, él te habla de que va a ser un proceso todo, o sea, que no hay algo lineal, Claro. no hay Oh, linealidad. sí, 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 de Entonces, acuerdo. que en ese proceso y el que salgamos a la calle, gracias Chris por filmarnos ese día, es ese cambio en el proceso. Eso, estás haciendo un proceso Claro. diferente para que, como tú dices, psicoeduques a la gente, te ven luchando y no callado ante una injusticia, Ujú, que es una injusticia, por eso se sale a las calles para levantar la voz ante esta ujú. injusticia que está pasando y accionas y ya no es como que, y claro, como tú dices, no solo de esa parte de los sorbetes, sino en todo lo que hagas y pucha, chuta, algún día vamos, me gustan los cuentos de Isaga, no sé si has leído Isaac Asimov, hay un Simón. cuento de él que se llama La última pregunta. Ok. O sea, lo chévere de él es cómo lleva su mente a otro level. Es increíble. Es increíble, yo creo que eso es, o sea, a El mí ese cuento futuro. me hizo dar cuenta, es el futuro, el man habla del futuro siempre, de que el planeta se va a acabar, los recursos se van a acabar, Sí. es la ley de la vida, el sol se va a apagar y todo el sistema solar, pero eso va obviamente Años, miles años, de años. miles Quizá de ya no años, estemos aquí como especie. que ya nos hayamos matado Ah, sí. Lo entre más probable. nosotros, lo más probable, pero este man en la historia se va a que capaz ahí no nos matamos y que la humanidad trascendió a tal niveles de que en el cosmos, como vemos ahí, ya no estamos físicamente, sino ya digitalizados. Y por eso se llama la última pregunta, porque dicen, ¿cómo hago que la energía que se desgasta del sol regrese? O sea, que la entropía no se dé. O sea, ¿cómo hago que ese sol que explotó, coger esa energía que se fue? Y es Hijo pucha. imposible, porque Claro. no hay cómo. O sea, ya lo... Y es así, la última estrella se va a acabar en el universo algún día y se va, por más que sea infinito, esa entropía te va a decir que nunca se va a recuperar esa energía que se Ujú. explota. Entonces algún día se va, y el man te dice que al final no hay respuesta para esa pregunta y el mismo inteligencia artificial que se forma ahí Ujú. implosiona y vuelve la vida de nuevo. Ujú. Y es tan bonito porque el man te da a entender que en qué universo estaremos, cuántas veces ha pasado big, esa El, implosión, el Big Crunch. Big Crunch, es una y eso es lo Sí. que digo, o sea, de pucha, pensar en esas cosas es Claro, y es como que volar. no sé si te ha pasado cuando llevas, cuando recién tuviste estas crisis existenciales, diga, porque es una crisis existencial al final, Sí, que yo muchas veces era como estar como un gato persiguiendo su propia cola, estar pensando en eso, porque decías, ya me voy atrás del origen de la Tierra, el universo, pero ¿quién creó el universo? Y vuelves a un punto donde dices, miércoles, puta, voy a mejor dejar de no. pensar porque voy a volver No, loco. exacto. Pero es full interesante esto porque te ayuda a ver, creo que el mundo desde una perspectiva más amplia. E incluso cuando era más pelado tenía ciertos, entre comillas, problemas o conflictos que ya cuando vas creciendo dices, oye, no, hay cosas mucho más importantes en la vida que una relación que termine. O sea, hay Ujú. cosas realmente mucho más importantes y que te enseñan a ver el mundo desde una otra perspectiva. Incluso esto que tú dices de la energía, me parece full interesante, lo que dices de trabajar proactivamente en cosas sociales, en asuntos sociales, es chévere. O sea, lo que te digo, yo sí pienso que es algo muy difícil, no imposible, muy difícil que no se va a dar de la noche a la mañana, pero eso no quiere decir que tengas que quedarte en la comodidad de tu casa sin hacer nada, o sea, porque a la final, brother, si estamos aquí, va a ser para ayudarnos los unos con los otros de alguna u otra manera. Tenemos que alzar la voz por esa minoría, o sea, Ajá. decir, oye, son una minoría, son gente que necesita ser escuchada Escuchada. y como no lo pueden hacer a su manera, o sea, hagámoslo nosotros. Y eso Ujú. en todos los términos sociales, gente quizá con escasos recursos, gente que tenga pocos ingresos, gente con familias disfuncionales, mujeres que están siendo atentadas en muchos ámbitos, gente que no hace nada. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. O sea, la gente que quizá estamos en una situación más privilegiada, no sacarle provecho a tu privilegio para treparte a lo demás, Para sino hacer decir, todo. oye, te voy a ayudar desde mi posición, voy a hacer algo por ti. Ayudar. Exactamente. Y ahí tal vez ahora sí se están dando congresos de personas autistas. Por ejemplo, Temple Grandin es una activista autista Ujú. y adulta que hace, hay la película, ¿verdad? Ella hace su Ok. tesis para que las vacas en el matadero no sufran tanto antes de su muerte, porque una persona autista también llega a ser muy sensible y ella se da cuenta que las vacas cuando están caminando en cierto sentido están más estresadas y en otros están menos. Ah, ok. Y ella empieza a ver eso Buenísimo. y en un mundo machista donde fue en la vida real, ella se graduó de su tesis
de cómo las vaquitas sufran menos antes de que nuestra crueldad humana las... Les mate. Pero de una manera bien cruel, Claro. bien de su... O sea, bien como si fuera un... Y es un punto bien álgido, pero bueno. Y esta persona ha ido ya en charlas, a cosas, porque, claro, el autismo al ser un espectro, hay personas que sí pueden expresarse, llegar a tener una Claro. adaptabilidad diferente, y entre eso que sus voces sean escuchadas y que vean que no es nada malo, no te vas a contagiar, que tal vez te den desde su voz su forma de ver el mundo, porque ella en la película es bien bonita, tiene una forma de ver las cosas bien geométricamente, digamos, o sea, una percepción distinta de la realidad. Y que eso es el autismo, o sea, una percepción distinta de la realidad. Y ya depende si es que es... Es que hay una frase incluso, no sé si, creo que es una frase cliché que decían, y si a la final los locos son los cuerdos y los cuerdos somos los locos, ¿no? O sea, como Ajá. que a la final cada quien tiene su percepción. Lo que decía Michel Foucault, que cada quien tiene una percepción distinta de la realidad y en base a eso genera una interpretación. O sea, es totalmente cierto, porque tú, por ejemplo, debido a tu estilo de crianza, en el mundo en que te desarrollaste, vas a ver el mundo totalmente diferente al mío, porque es tu proyección mental. Ujú. Entonces, el rato que identificas eso, puedes decir, a ver, yo veo las cosas de esta manera, pero sé que no es la única. O sea, sé que tú también me puedes enseñar. Y es más, ahí creces como ser humano, o sea, empiezas a ver el mundo de una manera totalmente más amplia. Oye, y ahora que surge esto de la amplitud de los temas y sobre todo lo que dijiste de trabajar por minorías y todo eso, ¿cómo fue esto? Yo solo vi el video, pero ¿qué fue? O sea, ¿qué había en el video esto que te la grabó la Cris de hacer la magia ahí en el plantón de octubre, creo que fue, ¿no? ¿O fue cuando fue esto de las universidades? De octubre, claro. O sea, después, para recordar y todo lo que pasó, el grupo que... Ah, publicaron cuando pasó lo del recorte de presupuesto y todo eso. Exacto, Ah, ok, pero fue en octubre. Ah, ok. exacto, eso. Entonces, era un tema más bien de hacer consciente porque éramos hablando, ah, haces magia, que sí, pero a usar eso a manera de protesta, explicando mediante el truco, o sea, mediante todo truco tiene su historia a veces. Dale a esa historia esa connotación de protesta social. Y es chévere porque, bueno, un truco fue así más sencillo, pero otro sí tenía esa historia de que si, por ejemplo, la corrupción no se eh, eh, juzga, no estamos Ok. diciendo eso está mal o por qué me roban, eso se puede seguir acumulando y si callamos siempre vamos a estar siempre dominados. Entonces eso era parte de que podemos y si es que no llega a pasar eso, vamos a estar rodeados de corruptos hasta quién sabe cuándo. Ujú. Y si no actuamos desde nuestras artes, no solo la magia, el teatro, la música, la danza, la poesía, la escritura, levantamos esa voz de decir, oye, Ujú. chuta, cantando en una poesía, esto, oye, algo estás haciendo, Ujú. estamos haciendo en el truco de magia, que esto, que lo otro, algo estamos haciendo en un proceso. Y lo que tú dices, o sea, yo creo que eso es lo bonito del arte, ¿no? O sea, Claro. que te puedes expresar de una manera totalmente libre y a la final eh, escuchar ponte, lecturas, poesías, canciones. Yo soy muy fanático del rap porque tiene Genial. esta noción más Explícita. protestante, Protesta. explícita. De hecho, el rap surgió con esto, o sea, en los guetos de Su Estados Unidos protesta, empezar a protestar por la discriminación y por todo eso. discriminación. Obviamente con el tiempo se fue tergiversando todo esto debido a ya el dinero, El dinero. mujeres, drogas y todo eso. Sin embargo, uno de los primeros invitados que tuve fue Pancho Aguirre y hablábamos acerca de que él hacía mucho teatro en forma de protesta también. Y como hacían en la calle, entonces mucha gente como que se daba cuenta de todo eso. Y es más, en el gobierno fue perseguido, él contaba que era perseguido en el gobierno de León Febres Cordero, tuvo que Qué huir y todas loco. esas notas. Entonces te das cuenta que el arte no sirve solo para entretener, sino incluso con el gato Peñafiel, que le mando saludos, hablábamos con eso, o sea que el stand-up comedy, pese a ser comedia, puedes tocar temas Claro. de delicados de interés social, quizás ya como le dije a él, te lo meten un poquito con vaselina, Eso es. pero dices, Hablas de eso. ja, 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 pero oye, no, sí, o sea, está pasando eso, o sea, nos están viendo las huevas. Entonces te despierta la conciencia. No sé si es lo mismo, no sé si sea la misma analogía o estoy mal. Cuando esta serie del BoJack Horseman Es una excelente serie, recomendadísimo. te muestra, o sea, dibujos y todo, pero te habla de temas tan complejos que cuando los ves en dibujos no se hacen tan fuertes o los Es, asimilas
o sea, y como que te dan una colchoneta ante Ujú, esa... Y como ves dibujos antropomórficos y todo, ujú, ya no o te ríes y todo, pero trabajas esos procesos ujú. internamente y ya son series muy complejas, full Exacto. de trabajo, incluso introspección. Bueno, yo creo que el mundo de ese arte, incluso visual, al menos de lo que me gusta, el anime, me ha enseñado muchas cosas. Sí, algunos sí son dibujos como de Dragon Ball y todo, pero hay otros que Ujú. completamente son Oye, y lo que tú dices, o locos. sea, ponte, me encanta esa serie de BoJack Horseman, no he acabado de ver toda la Yo serie, porque a tampoco. veces, o sea, ha habido capítulos en los que yo lo veo y me dejan como una semana pensando y Ajá. digo, te entran esos pensamientos y dices, sí, y lo que tú dices, creo que es ese sesgo de proximidad el que te dice, ah, es un animal, el que te dice, ah, no pasa No nada, pasa pero solo nada. es una colchoneta, Una porque si lo analizas colchoneta y dices, es hijo de fuerte. madre, le ves a Claro. humanos actuando eso y te quiebra Te esa nota. quiebras. Y Exacto. lo que tú dices de los animes creo que tienen esta, no sé, o sea, cómo hablar acerca, se me ocurre, ¿no? De cómo está afectando el consumismo y el capitalismo dentro de la sociedad. Y lo Y hacen, o lo sea, hacen. te hablan los Te animes, o hablan. sea, uno puede ver, ah, este man otaku puede ver, Claro. pero es full interesante no sé, una de las animes que me gusta mucho es One Punch Man, no sé si Ya has de visto, ley, claro. y te hace pensar el hecho de que qué cruel, no qué cruel, qué triste sería también poder hacer todo, o Todo. sea, ser invencible, Ser también es invencible. aburrido. Claro. Entonces, No por eso. sí, es como que, puta, y cuando encuentra a alguien que ya le puede retar, es como que ahora sí, al fin, y Pero, total, verso. otra vez. Entonces, todos los animes tienen un mensaje Un full mensaje. chévere, muy Full. recomendado, la verdad, de los animes, de verdad. No, literal, sí, sí, Oye, sí. ¿y qué fue lo que volviendo un poquito a lo de la magia, qué fue lo que te hizo experimentar o adentrarte en este mundo? Porque, o sea, lo que no sé, corrígeme si estoy equivocado, al final tú eres el que realiza los trucos, la magia. Más que nada, o sea, sabemos que es una ilusión y sabemos que juegas con el cerebro, que la magia no está en lo que tú haces, sino en la percepción de la Percepción. otra persona. Entonces, ¿cómo te adentraste en esto? ¿Qué fue lo que te llamó y dijiste, quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto? Fue desde pequeño, Ok, bicho, porque yo siempre en las salidas de las escuelas, en la Carlos Crespi estaba ok. y vendía trucos, pues así, los típicos, de sí, cualquier cosa, Esa de las tablitas, las así que ya tablillas, sí, man. esos, loco, y pa, yo así, wow, bien timado, iba a mi casa así, a hacer así. Y no sé, me llamaba la atención y hacía desde chiquito, bueno, y en la adolescencia tuve la oportunidad de hacer, ya me compraba, o sea, bueno, tuve un conocido que hacía magia, le decían yo, y el man me hacía unos trucos ya medio más complejos, y decía, ve, locazo, yo solo sé estos poquitos, y me decía, no, es que hay también páginas en internet, yo sin idea que Ok. había tiendas en internet, eso cuando tenía 15 años, 14 años, Ujú. ahorita tengo 29. Entonces, iba así, no, qué loco, ¿viste? Ni me mostraba así, así, wow. Y empecé un poquito a adentrarme. Y capaz mi característica es perseverar en las cosas que hago. O sea, me Ujú. gusta hacerlas bien, al menos si me meto en algo, pero eso también, ¿qué pasó? Me hizo perder un año del colegio. ¿Por qué? Por estar haciendo magia. Claro. Por estar ahí frente al espejo 6 horas practicando el truco en vez de estar estudiando Ujú. la prueba, sí. Pero ahí, pues, desviándonos un poquito un momento, Dale. si gustas, el hecho de que lamentablemente el sistema educativo no ve eso. Y sé que es un tema que he tocado recurrentemente, pero es que es así. O sea, yo creo que las personas deberíamos buscar siempre eso que te mueve, o sea, que te enciende, que no te importaría estar 6 horas en Sí. eso porque no te aburres y estás ahí, estás ahí. Y alguna vez hablando con Nicolás Bell, que también le cayó aquí al podcast y hablábamos acerca de cuando una persona está mal en matemáticas, pero está bien, yo que sé, en literatura. En vez de potenciar eso de literatura, le mete 5 horas de matemáticas al Matemáticas, huevo y nada. se trauma y no hace ni lo una Ni ni lo lo otro y te otro. acaba aburriendo todo. Y es la plena, y es eso, lo que tú dices, ese gusto, esa chispa que te da al hacer magia, al ver, es garísima. Y entonces de eso, tuve la oportunidad de hacer magia en el Playgo cuando había en el mall estas Ya, fiestas Simón. infantiles arriba, y pa, con los niños, y luego con adultos, porque ya habían trucos que es literal, no hay trucos que les puedes hacer ya más chéveres, pero los niños son muy Ujú, complejos, a veces te cachan, entonces ya son para nosotros, o sea, y ujú. que deja, y así ya me llamaban a reuniones, puedo decir con orgullo, 50 la hora cobraba el show. Ah, ok. Entonces me iba a las casas de mi padre, pero dejé de hacer cuando entré a la U, porque dije, loco, me voy a, Me va a pasar lo me va mismo. a pasar lo mismo. Ok. Pero, ¿y cómo te fuiste abriendo paso para que la gente te conozca, te contrate y todo eso? ¿Qué hiciste? A ver,
Bueno, a ver, fue cuando, y claro, verás, también es una bonita historia, le conocí, no sé cómo me conocí a este señor, le decían el tío Humberto, un viejito que hacía magia de su época, es decir, con tirantes, con camisa Ay, y las cositas, las bandejas, esa ay, magia de antes, así un poquito más formal más y con el vintage. corbatí, más vintage, Ah, exactamente. Y este señor me da un VHS de magia con palomas, loco. uf, O sea, eso tener era una reliquia, o sea, de cómo te explicaban cómo hacerla aparecer y todo, pero en VHS. Y yo me fui a conseguir un VHS ese rato porque no tenía. Consigo, loco. Y efectivamente, a blanco y negro, y yo viendo por primera vez, mi mamá es testigo, tenía palomas a los 16 ah, años. guardadas No, en serio, ya, me tenía que ir a la feria a comprarles de pichones porque tenías que que- criarles para que te vuelvan a la mano. O sea, claro, a ese punto de magia llegué a ser, ok. o sea, era una magia así ya medio, ya. Mi mami se cabreó, les liberó, gracias mamá por hacer eso. Entonces sí, ya no es bonito hacer magia con palomas, eviten, no hago ya, o sea, con animales en sí. Pero bueno, esa época era el boom, o sea, y ver tus grandes magos en la tele haciendo eso con palomas y vos tener la clave, el secreto ahí. Claro, y cómo de ley. Y wow, y bueno, y saqué, y bueno, y de ahí comencé a abrirme, hacía estas presentaciones, creo que sí llegué a hacer como publicaciones, no me acuerdo, eran tarjetitas. Ujú. Y entre los panas, vos sabes, uno sale a las fiestas, en los bares sacaba platas y en las mesas, les hago magia, te apuesto un $5 aquí, y yo, ya te apuesto, no puedes, pum, hacía el truco y paga y te pagaban, así era como que, ay. Luego gente, oye, dame tu número, haces magia, y poco así. Y también era como que me dio una chance, yo era también un poco reservado con las personas, siempre tenía mi coraza. Ok, Y la magia me ayudó un poquito a romper a esto, romper, porque tienes que hablar con las personas y de ley. decirles, oye, tengo un truco. Y me ayudó un poquito. Y luego a los niños, por ejemplo. ¿Y qué pasó? Dejé como 8 años de hacer magia en la U. Me gradué así, ya esporádicamente. Tenía mi baúl que vendí. Y cuando llegó la Qué pandemia, bacán. retomé, verás. Porque, o sea, me dediqué a la carrera, Ujú. acabé O sea, digamos que estuviste oxidado unos 5 años 5 años siquiera. literalmente, sí, pero fuera. Y en pandemia ya no tenía más que hacer. Y lo retomaste. Otro día dije, me voy a retomar. O sea, yo dije, ah, sí, esto que hago magia. Págalo. Y era algo tan bonito y que ahora dije con los niños, por ejemplo, en el trabajo de Ah, vi que subiste un video un día también donde le hiciste un truco al man y el man se volvía como que, ah, qué y bacán. ahí está que no es que no entienden nada, entienden todo, sino que nosotros somos los que a veces no entendemos, no nos damos la oportunidad. Y entonces ahí le haces un truco a un niño, le enganchas, ay, dices, ah, el profe sabe esto, y vos dices, ok, esto Ujú. más allá de que me gusta mi hacer magia, es tan bonito, o sea, como vos dices, es una ilusión. Ujú. Y hablando de la percepción, en la expo de psicología, yo hice una exposición de magia hablando de la percepción, o Ah, sea, ok. de que es una ilusión, o sea, lo Ujú. que tú estás viendo, Clara, pero hay una frase, creo que un magos de aquí han dicho, que la magia es como una mariposa volando, no sé si has escuchado No, eso. no. O sea, uno ve una mariposa volando, ¿no? Y lindo, o sea, bacán, pero cuando ya quieres averiguar cómo vuela, tal vez le coges a la mariposa y le rompes las alas y dices, chuta, sí, por esto volaba, pero ya no vuela. Y pierdes tal vez De esa. ley. Le Entonces, mataste toda la ilusión. mejor déjale, o sea, y sí, a veces hay gente que quiere ver el truco y todo, está bien, o sea, es nuestra, también, oh, La y la curiosidad y todo. curiosidad, yo sé, sí, está bien, pero ahí se pierde tal vez Ujú. ese ser niño, es Ujú. de lo que hablábamos al principio de los niños. Exacto. Y el niño es, ¡guau! Ese más dice, no, vos le sacas la moneda de la oreja y el man es como que, ¿qué pasó aquí? Así. Sí. Y eso te aviva, te hace Y, feliz. y ahora que me haces acuerdo, yo siempre tengo este refrán que llevo conmigo que le escuché a una persona que está, bueno, que ya falleció, es un mexicano que le conocí en YouTube, que se llama Miguel Ángel Verdejo. Tenía una charla que se llamaba El autoengaño. Y hay una parte donde dice mente adulta, corazón de niño. O sea, mente adulta para actuar con la madurez que requiere cada situación, pero el corazón de niño para no juzgar a las personas, sino atreverse a conocértelas y verla con la inocencia que se requiere, ¿no? Sí. Y me hiciste acuerdo ahorita que eras de niño, mi papá tiene una ferretería por la Feria Libre y hay un peladito que se llama Jeremy. Es un peladito todo bien, así, es lindo. A mí me encantan los niños, mientras no sean míos todavía. Por dos. Sí, entonces estaba con el peladito y nosotros, como es una ferretería, vendemos focos de colores, así, para lámparas, lo que sea.
Y yo le sabía hacer así, pues yo no soy mago, pero, o sea, aprovechaba mi rapidez superior a la de él por la edad y todo eso, que le sacaba el foco por la oreja. Y le hacía eso y él, y un rato que le dejo ahí solito, luego que estaba en estas, loco, golpeándose la cabeza para ver si sale, y dice, Qué oye, no loco. sale. Entonces es como que, obviamente, se meten en eso y por eso lo disfrutan tanto, porque es como que esa curiosidad, o sea, de los porqués de las cosas Y la y la imaginación. imaginación que le llevan a otro level. Entonces, que yo creo que en ese sentido se puede decir que has aprendido, creo, muchísimo de los niños y te enseñan todo el tiempo. Te enseñan, literal. Tenemos que volver a ser niños a veces. No olvidarnos que todos fuimos niños, todos teníamos. Ya depende de nuestra situación que hayamos vivido. Y claro, ahí está que nuestra niñez delimita en cierto sentido nuestra vida adulta, pero no la forjen toda, sí, porque Ujú. también está la voluntad y todos los cambios que tenemos que hacer, etcétera. Pero yo creo que ver la vida, que es magia, vernos, yo siempre digo, o sea, estamos viendo esta tela del universo flotando frente a una esfera enorme de fuego con otros ni sé cuántas esferas grandes y decir que no es magia y que eso ha estado pasando y que quién sabe qué habrá. Para mí eso Ujú. es la mejor magia del mundo. Claro, y por eso yo, hablando, volviendo un poquito al tema esto de la religión, no me gusta debatir esos temas porque al final cada persona tiene su manera de ver el mundo y todo eso. Pero yo soy de las personas que hoy en día se sienten más cómodo con la idea de que hay cosas que no sé más allá de las que sé, ¿me explico? Y hay cosas que no voy a Qué poder bien dicho, explicar. loco, qué bien dicho, Sí, y qué ponte bien dicho. lo que tú dijiste. La ciencia, si alguien me dice, yo le puedo decir a un creyente, a ver, demuéstrame la existencia de Dios. Y él me va a decir, ya, tú demuéstrame la inexistencia. Entonces los dos nos vamos a quedar así porque él me va a hablar desde la fe y yo desde la ciencia, quizá. Ujú. Y si un creyente me dice, a ver, explícame qué es la gravedad. Verga, es una fuerza, no, pero ¿qué es? ¿De dónde surge? Mm, Entonces, hay cosas que no tienen complejo, explicación y me he sentido más cómodo con la idea de no buscar la explicación, sino asombrar y decir, aceptar, qué gara que pasa esto, porque vivir. hay una frase que escuché en un podcast que decía, no sé si era de Carl Sagan o Neil Tyson Grace, pero decía como, a ver, nosotros podemos decir, somos un punto en un universo vasto, lleno de posibilidades de existencia, y lo podemos decir, pues somos nada, o podemos ver, a ver, en medio de la nada, nosotros somos ese trocito de, ¡ay, qué Sí. bacán! O sea, hay Wow. esas dos posibilidades de ver la vida, ¿no? Qué miedo, ahí es cuando ya me meto en los temas de ovnis, ya ahí me empiezo ya se me vuela la teja ya. Oye, ¿y cómo has manejado, por ejemplo, ya dices que los niños se sienten apasionados y atraídos por la magia y todo eso? Como decimos, hay esa frase de Dark que decía que no es magia, solo existe la ilusión, si haces los movimientos adecuados, parece magia, pero ¿cómo te ha ayudado en fines terapéuticos? ¿Cómo ves que te ayuda con los chicos ya, o sea, en general? Es bien bonito porque me ha hecho. En consulta nos sentamos frente a frente a veces. Por ejemplo, en casos de desmotivación hablando del desarrollo personal o querer acercarte a alguien, como yo te dije, mi experiencia tenía mi coraza. Ujú. Y qué hace, como tú dices, el arte, no en sí la magia, un arte en sí, la poesía, lo que sea que hagamos Para de mí lo arte. que haces, pero es arte. O sea, la Es magia es arte, es arte. un arte, es un puente que te ayuda y es lo que yo usé en terapia, como tú dices, le digo, oye, por ejemplo, una persona que tiene falta de motivación, autoestima, ¿de dónde base? De la autoeficacia, es decir, que si yo soy bueno en algo, me motivo para hacer, no es que me voy a motivar a hacer algo, no, por eso hay personas que no tienen tanta autoestima. Parte de esa autoeficacia, es decir, que crean que son Ok. buenos en algo. O sea, pero para eso tienes que encontrar en qué eres bueno. Encontrar ese es bueno. Más a decir, oye, motívate, no, pero ¿por qué? Si no soy bueno, no. Autoeficacia, o sea, y ahí es cuando te dices, oye, puedes hacer esto, si yo puedo, todos, no es que yo tengo las manos del diablo robot, así como Futurama, no, sino más bien intentar, y ahí está, sí, creo que es la parte que le toca de uno, la voluntad que le ponga. O sea, decir, pero tal vez no sea la magia, tal vez sea la poesía, la escritura, como me ha pasado también. Por ejemplo, oye, no me gusta la magia, y te van a decir, Ujú, oye, no quiero, y es verdad, y eso aceptas. ujú, Y no es que, porque haces magia te tiene que gustar la magia, no, si no te gusta, oye, que todo bien, o ujú. sea, está bien. Oye, sí, y me hiciste acuerdo de un man que se llama Odín Dupeirón, Ya. que él decía, ponía un ejemplo,
es que sabes tocar el piano y eres bueno tocando el piano. Sí, gracias. Dice, es que Dios te dio el talento. Y pues gracias Dios, pero no quiero tocar el piano. O sea, sé que soy bueno en esto, pero no me gusta. Y hablábamos con Cristina Morales, que también le mando un saludo, que ella hace danza y baile contemporáneo, hace hip hop y todo eso. Y ella decía, es preferible frustrarme en algo que me gusta, porque va a haber días buenos y días malos, a que encima que estoy haciendo algo que no me gusta, frustrarme. No, o sea, No, porque incluso en lo que te gusta, muchas veces dicen, ay, cuando encuentres algo que te gusta no vas a trabajar toda tu vida. Mentira. Porque también te toca esforzarte, toca reinventarte esfuerzo. y es más aún la frustración porque dices, verso, esto me gusta y me está saliendo mal. Entonces, encontrar esto como tú dices, en desarrollar la autoeficacia de las personas te debe dar un plus extra, incluso en la conexión con Con el el niño. otro. Claro, y dice, ay, le enseñas, dice, sí puedes, enseñar a tus papás, ve, yo te hago un video y digo, y tú haces, y dices, sí, sí te sale. Y hay a veces que solo les gusta ver la magia y está bien, así como que, ah, qué chévere, haga, haga, ya, Ujú. ya, pero si ahí usas, ya, o sea, hagamos esto, pero te hago un truco de magia. O Ujú. sea, hay una forma de una diádica con los niños tan interesante, pero yo creo que siempre es magia, o sea, todo, todo, todo. Y siempre es estar bueno, sí hay que practicar, a veces me han salido mal, Ok. de hecho leña, claro, no, no todo es ¿Y te ha así. pasado eso así en una presentación también? Sí. Claro, sí, claro, no, pues ahí está, pues todo, no todo es color de rosas. Pero incluso es un feedback. Todo eso es un feedback. A la Aprender, final te retroalimentas y dices, "Ah, bacán. tengo que Sé cómo no mejorar, hacerlo." exacto, y pues, hasta con los niños, hay niños que son bien más sabidos, así, de, no, esto es así, esto y vos dices, ah, bueno. Oye, ¿y no te ha pasado con los niños mismo que... ¿No te ha pasado con los niños este asunto de que... Es que los niños son así, ¿no? También, o sea, Son no lo así, hacen desde la maldad, lo hacen aquí. exacto, Dicen, no, ahí está, yo olvidé dónde se eso, vuelve Bosco, cállate. claro, y me ha pasado, si oigan, tu mamá te llama, así. Sí, de Y ley. sí, tienes que manejar, y obviamente ahí es pucha, sacas, es que también la magia es distracción. Ujú. O sea, decir, ve acá cuando yo estoy haciendo Haciendo la algo, magia por otro por, lado. por acá. Entonces también ese rato, pasa eso con el niño, pero va, veamos, y ya te toca improvisar, o sea, ese rato. Porque el man dijo, no, ya caché el truco, y te toca, pues ahí sí. Claro, a veces dicen, no, ya depende del grupo, Pero, va a depender del pero te público. ayuda, como dices, a desenvolverte, a Sí, improvisar y todo eso. improvisar, eso. Chuta. Porque una vez escuché, ponte, no sé si le cachas, este man es un mexicano que se llama Ricardo Pérez. No. Bueno, hace stand-up, también tiene un podcast que se llama La Cotorriza. Y el man dice que cuando estaba empezando, obviamente no eres tan canchero, Ujú. pero con el tiempo te vuelves canchero. O sea, incluso cuando hay alguien del público que se manda alguna cosa o ya cállate, entonces le toca jugar con el público y Claro. decir, a ver tú, ¿qué pasa? Y le bajas para que ya no te interrumpa y tú ya te metes otra vez. Pero al principio quizá no puedes. Pues Quizá no dices, ¿qué hago puedes. aquí? ¿Qué hago? Y sí me ha pasado. Sí, claro, sí, claro, y me han cachado y decir, oigan, sí, por ejemplo, sí, esto es sí, o sea, este es el truco para decir ya, Está sí, bien. niños, sí, te tuviste razón. Y sí, son niños, tampoco les va a decir, oye, no, no es así la magia, no. Ah, está bien, niño, ok, y está bien que tenga esa percepción, incluso esa avidez, porque así es la magia, o sea, ¿qué pasa? Me preguntaron, es que la magia, había este man que revelaba los trucos El antes, el del mago mago enmascarado. enmascarado. Y es verdad, o sea, ya se reveló y sí, pero le hizo un bien a la magia al mismo tiempo. Porque esos trucos ya no valían, porque ya sabías el Ujú. truco. Tienes que hacer nuevos, reinventarte. Hacer unos más locos que el man ya no, y Ujú. que sean aún más asombrosos que esos que ya revelaron. Eso, Incluso eso es una enseñanza lo que acabas de decir, porque tienes dos claro, opciones, frustrarte y decirte, verga, este man reveló reveló el todo, truco. O, o me reinvento, me cuento una historia de que ya, bacán, tengo que hacer algo mejor y pegarle más y darle incluso trabajo al man para que veas cómo chuchago. exacto, y lo que tú dices, tienes dos, y ahí es cuando eliges y tu voluntad y lo que te puede enseñar algo y te puede hundir Ujú. algo de lo que hagas. Y eso es lo que pasa en la magia, o sea, y claro, muchos magos perdieron millones porque eran trucos loquísimos que el man, eso sí, eran, por eso le vetaron el man no puede entrar en ninguna cosa de magia en el mundo, este man. Pero ¿qué hicieron los otros? Pues no, tengo que ser mejores. Y Y ahí se se reinventar. reinventaron Oye, mejor. ¿y es lo mismo un mago que un ilusionista? O sea, es un sinónimo, Es solo lo cambia no, el... sí, es O sea, un hacen lo mismo. parte, es Porque al final, ilusión. como dijiste, es una ilusión, ¿no? Ilusión, claro, es Ok. mago, chamán, yo me pongo Wamuyi, es mi nombre artístico recién, que significa mago en quechua. Ah, buenas. Pero eso así ya para hobby lo hago ahora, quiero retomar, estoy haciéndolo ahora un poco más.
Yo soy el que anda siempre con unas cartas o algunas cosas en los bolsillos, así. Para cualquier sitio. Un pana O me sea, dijo, como el típico pana de la música que lleva su guitarra a cualquier camping, tú llevas las cartas. exacto, sí. Ok. Pana me molesta, si te cogen los chapas, dice, te saca un conejo, unas flores, así te van sacando Sí. pañuelos. Oye, pero tienes que ser full hábil para eso, ¿no? O sea, en el sentido de saber hacerlo. O sea, como dijimos, la experiencia te forja, pero también saber cómo hacerlo. Es Porque una vez ya me verdad. fui, verás, a un show, algo de magia, y un man supuestamente saca... Oye, brother, pero entró con un saco y el man caminando así, Ahí entonces era tienes como que... algo. De ley, o sea, no vas a decir que hiciste aparecer de la nada cuando se ve que capaz si trajiste en tus bolsillos todo, ¿no? O sea, Todo. saber incluso cómo jugar con el ¿Cómo público, fue? porque va a haber gente que no te va a ver el show, sino va a ver, tratar de irte a descifrar cómo Descifrar. lo Y hiciste. hay. Es verdad. Y De ahí ley. tienes que vos. Ahí es cuando estaba 6 horas pues, frente al espejo a que no pase eso. Pero bueno, eso te forjó, ¿no? Claro, claro, bicho. Eso, ¿qué eso es? Esa es la magia. Ha sido así Te ha hasta ahora. ayudado de una manera integral. Exacto, loco. Y es bonito así estar. Es como una. Incluso, o sea, para hacer algo y vos estás ahí con las cartas y ves el video y te sale y vos dices, wow. O haces a tus panas, a tu familia. Siempre mi familia es el primer público. Mi mamá al menos siempre le hago así, ella sabe así, no, esto te está saliendo mal, hazlo así. Ah, bueno. Es bacán, entonces Ujú. también generas esta relación, entonces ella ya creo que ha visto todos los trucos que he ¿Qué hecho. tienes? Ajá, entonces Buenas. siempre me ha dicho, oye, no, no hagas de esto, o sea, no, esto está chafa. Así, así, pero entonces, sí, sí, entonces es bonito, me Pablo, para gusta. ir cerrando ya con el podcast, que nos queda poco tiempo, quería, así a breves rasgos, me queda una pregunta con respecto a la espiritualidad y a todo esto. Muchas veces yo he leído quizá un poco y conversaciones con amigos que entrenan, por ejemplo, Wing Chun, Kung Fu. El Kung Fu me gusta mucho, Es muchísimo. buenísimo, es Me encanta el Kung hermoso, Fu. es hermoso, No lo practico, lo he visto y me gusta full. es A buenísimo. diferencia de ponte de la UFC y eso no me llama mucho la atención bueno, son gustos y gustos, ¿no? Pero entonces, muchas veces, por eso es arte marcial, ¿no? Vi que o había leído alguna vez que esta cultura oriental es más que nada, más que, o sea, sí, es defensa personal, pero es una conexión mente y cuerpo. Y filosofía, Exacto, una una filosofía. filosofía. ¿Puedes hablar así, más o menos a breves rasgos, cómo te ha ayudado en la parte espiritual? ¿Qué piensas tú de esto? Gracias, loco. Esa pregunta yo creo que es clave para cualquier persona preguntarse cosas existenciales o espirituales para que te guíen. Y pues de esto yo llegué hace unos 8 años. Un amigo me dijo, oye, vamos a una clase gratis, está esto aquí. Él me llevó, fuimos los dos a la clase, yo me quedé hasta ahora, él no regresó a la segunda Ah, clase. ok, Yo le agradezco al man también, pues, porque el man me dijo, oye, ve esto ahí, vamos, es gratis la primera. Y qué bueno, loco. es diferente, como tú dices, de la UFC, estas cosas que son competitivas. Ujú, Aquí no es competencia porque primero, y es tan importante siempre el contexto, que esta arte marcial fue creada en el Japón feudal en el año 1800 cuando era normal llevar espadas, andar con samuráis, ujú, todo eran conflictos bélicos, campos, o sea, no era una época donde hacía esto para ganar un trofeo, para hacer una competencia, no, no existía, no había ujú. judo, no había taekwondo en esa época en el Japón feudal. Entonces, entender cómo nace, y por eso me gusta y es mi tema de tesis en la maestría de las artes marciales y el autismo, que lo he combinado en mi vida, toda esta Ujú. experiencia, el autismo y el arte marcial, que se ha compaginado en el autismo. Es bonito porque te habla de que el ninja era el campesino. Ok. ¿Has visto el kunai de Naruto? Esa cosa, Simón, ya, ok. eso era un arma para sembrar, Ujú, era para cavar la tierra y tapar la semilla. Y el samurái era la policía militar de la época, que tenía armaduras porque tenía los feudos, los ujú, alcaldes de la época que les dotaban. Entonces, entender que era un conflicto bélico de injusticia. El ninja significa persona que persevera o persona que actúa ante la injusticia. Entonces, no era persona que mataba o que competía o que era de negro, que es el folclore que nos traen, sino una persona que vivió en una época que los querían quitar sus tierras, ujú. abusar de las personas que no tenían dinero, entonces tuvieron que idear una metodología de defensa. Con esa cosa que sembraban, pues aguanta, le defiendo. Con la hoz Ujú, que cortan el llano, le aumentaron una cadena, por ejemplo, y un peso al siguiente, y con lo que te corto el llano puedo costar una cabeza, ujú. porque los ninjas tenían espadas, entonces entender también el contexto de que no era para yo ganar una Por eso pelea. es defensa personal. Defensa, no es una que yo, incluso para en el box hay un tiempo, hay reglas, aquí no había, no hay, de esta arte marcial no hay
competencias federadas, digamos, por la Asociación Ecuatoriana Deportiva, no sé cómo sea. ¿Por qué? Porque no había, o sea, vos puedes usar espadas, morder, rasguñar, tenían en la época garras de metal con pinchos donde te clavaban las espadas, o sea, era una noción totalmente más bien de que si te enfrentas a esto ahorita, puede que alguien te haga daño, una pistola, pero la idea era salvar tu vida, más no subir tu ego y decirse pelear, sino, Ujú. oye, me cuido, protejo a los míos de una injusticia, y eso significa ninja en los caracteres, por eso es tan bonito el idioma también. Sí, full. Es bonito cómo se, Ujú. la mitología, cómo se, y entonces eso me pivotó, me ayudó a interesarme en las historias que hay detrás de esto, y bueno, y claro, si son ninjas y samuráis, y usas las espadas y todo el folclore que hay detrás, y entender que, bueno, también me gustaba Naruto y es un ninja, es uno de mis Sí. animes favoritos. Y bueno, también las relaciones, pero nada que ver con Naruto de los dos. Pero y vos dices, wow, todo lo que hablan los japoneses en cuanto a tener noción de respeto, de entrar a un lugar con los niños, es decir, esas personas que están ahí lucharon en guerras, usaron técnicas, que si están escritas es porque sobrevivieron a la batalla y tal vez que si se Ujú. murieron es porque no trascendieron. Pero si están en estos pergaminos y la estamos aprendiendo, nos van a ayudar. Y de la espiritualidad, entrando a eso, porque hay un concepto, yo hice una entrevista a un señor de demandar en la U, Ok, bueno. de mandar un video que él habla del Seishin Teki Kyoyo, es los 6 pasos que debe seguir el samurái para alcanzar la espiritualidad, o el Satori, es el término en japonés para la iluminación. Entonces los ninjas también tenían 9 posturas de manos como Naruto, pero nada que ver, pero de mudras para meditar. Ah, sí, ok, sí, sí he visto. Ok. Kujikiri se llama, entonces ellos usaban no para transformarse ni botar fuego para como es los dibujos, sino para, por ejemplo, exploraban, contemplaban tanto la naturaleza meditando que en la aldea enemiga iba a llover en una tormenta y ellos ya sabían por el clima, exploraban tanto y atacaban ese día, porque iban a resbalarse, el lodo iba a estar más predispuesto, todo iba a estar más fácil para ellos, ya ellos con zapatos preparados, pero eso qué, observar la naturaleza, Ujú. meditar, es tan bonito, Buenas. es loquísimo, el kung fu se une ahí porque cuando China, los mongoles, hubo la guerra con Japón, con los mongoles, ahí pues se dan las colonizaciones y que muchas cosas del budismo estén entre Japón y China, porque Ujú. entre ese periodo de Bueno, colonización como una que transversalidad entre los dos. se transfirieron Ok, conocimientos y por eso hay cosas muy parecidas. de ley. Entonces es tan bonito la filosofía oriental como vos dices el Kung Fu, que tampoco he estudiado, Es pero que a diferencia del ponte de la religión católica, cristiana y todo eso, que no va al conectarte con tu Dios, sino es el budismo, entonces conéctate contigo mismo. Y es más, si vamos a la etimología de religión, es religar, o sea, reconectarte reconectarte. contigo mismo, no con alguien externo, sino contigo mismo. Y yo creo, o sea, soy fiel creyente de que cuando tú estás bien contigo mismo, o sea, todo a tu alrededor es como que más armónico, o Es sea, verdad. incluso a mí también me gusta full la filosofía japonesa. Tengo aquí un tatuaje de un Clarísimo, samurái clarísimo. porque me gustó esto del código que ellos tenían, el código seppuku, Kudo que era, seppuku. que era suicidarse antes de rendirse por Ah, ejemplo, sí. en 1945 ante los Estados Unidos. O sea, muchos ninjas prefirieron el suicidio ritual Ujú. que abandonar a su familia o rendirse. Entonces, sí, tiene una filosofía full chévere. Y eso es lo que me gustó y lo transmito, le digo a los niños Garota. que no somos claro, el folclore del negro Claro, o sea, y... era más del tramoyero que llevaba Ujú. cosas en el teatro y que sí, pero vos decías un ninja que se iba a una visión infiltrada y vos le habías de negro, no si ves de negro porque le ibas a reconocer De clarito, sino ley. era que observaba la dinámica, se vestía de la Y misma. full bueno eso de observar. Observar, si ellos eran del espionaje, maestros del espionaje de guerra, entonces imitaban, pero esto ya cuando las cosas de negro, sí, sí usaban, pero ya en las noches, no es que andaban siempre de negro en una Ujú. misión de O sea, ya infiltración. más es un estereotipo así, ok. Exacto, exacto, es un estereotipo que nos traen, pero sí, sí había esas vestimentas, Garota. pero no es que era el clásico, así. Garota, Pablo. Muchas gracias, Paulín, de verdad, Gracias a por ti, caerle al Licha. podcast. Puta, me gustó mucho todo lo que hablamos, fue interesante todo. La plena, Gracias a loco. ti, brother. Despacio que siga creciendo, más bien Gracias, interesante loco. cómo surge esto. Gracias, loco. Bueno, eso creo que es todo por el día de hoy. Espero que la gente lo haya disfrutado tanto como yo, como cada podcast. Y nada, nos vemos la próxima. Chao.